Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Maldonado Hernández. Soy docente en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli y el día de hoy estamos realizando el acompañamiento a la primera jornada de prácticas de los alumnos de segundo 3 de la LEIAF. Vamos a pasar a las siguientes entrevistas. ¿Cuál es su grado de estudios? Los profesores contestaron que 11 de ellos solo cuentan con la licenciatura, 2 con la maestría, 5 con el doctorado o que se encontraban haciéndolo y 1 solo con la ingeniería. ¿Cuántos años de servicio tiene? La siguiente gráfica nos muestra que el 21% de los profesores tienen entre 1 y 5 años de servicio, 37% de 6 a 14 años, un 37% de 15 a 29 años y solo un 5% de 30 o más años. ¿Qué es para usted el enfoque educativo? El enfoque educativo, pues yo considero que el enfoque educativo es la base de nuestro actuar docente. ¿Por qué? Porque literalmente en él pues recae la forma en la cual nosotros tenemos que desempeñar nuestra profesión. Bueno, pues es el que nos va a orientar a cómo enseñar a nuestros alumnos, pues lo que tienen que aprender, ¿no? En este caso, pues los planes y programas nos manejan los aprendizajes esperados. Entonces, ese enfoque educativo es el que nos va a permitir orientar o dirigir cómo debemos de enseñar nuestras asignaturas a los alumnos. ¿Cuál ha sido su mayor reto como docente? Bueno, yo creo que el iniciar un ciclo escolar. Cada que inicio un ciclo escolar para mí es el mayor reto de mi labor docente, porque cada generación viene diferente, cada generación tiene condiciones sociales, económicas, emocionales que impactan en mi quehacer dentro del aula. Entonces, tengo que conocerlos y es un reto para mí qué actividades, qué estrategias voy a implementar para que ellos tengan la confianza de participar, de relacionarse en mi clase. Supongo todo esto va unado a la parte de la adecuación, ¿no? Claro, En claro. base a eso es cómo va a ser sus adecuaciones. Claro, cuando yo ya identifico, se hacen test de estilos de aprendizaje, se hace la valoración diagnóstica, yo ahí es donde voy identificando qué niños son los que van a requerir mayor atención o que necesito sentar en lugares estratégicos del aula, prestarles mayor atención, traerles algún tipo de material específico para que ellos logren ese aprendizaje. ¿Cómo es que esos chicos, perdón que me desvíe un poquito, Claro, no te pero preocupes. una esta pregunta, ¿cómo es que esos chicos que necesitan de mayor atención, usted se las brinda? Porque una hora de clase a veces no da tiempo para muchas cosas, entonces cuando tiene que aparte enfocarse más en algunos chicos en específico, ¿cómo es que usted lo hace? Bueno, tú vas generando tu habilidad. Conforme vas teniendo tus años de servicio, vas generando la habilidad de que en 45, 50 minutos de clase que tienes, en qué momento tienes que dar indicaciones, en qué momento puedes hacer la dinámica y en qué momento prestas atención a los chicos. O sea, tú tienes que estar al pendiente de todo lo que pasa en el aula. Que si el último de la fila ya se levantó, porque se levantó, qué están haciendo, qué están platicando. O sea, tú desarrollas tus sentidos en el aula, el oído, la vista, para poder trabajar con ellos y estar al pendiente. A los chicos que tengo que hacer alguna adecuación curricular, pues los muevo en lugares estratégicos del aula, los pongo cerca del escritorio para yo poder estar dando seguimiento a su trabajo en el aula. En caso de que les falte material, yo siempre traigo material extra, les faltan colores, algo que les haga falta se los proporciono para que ellos puedan trabajar, para que no pongan un pretexto o digan es una barrera para su aprendizaje. Muchos no tienen la situación económica para adquirir todos los materiales que se necesitan. Enfrentarme a niños con necesidades educativas, con barreras de aprendizaje. ¿Qué métodos y estrategias recomienda para crear un aprendizaje significativo? Bueno, es que primero para poder crear un aprendizaje significativo tendremos que evaluar significativo como para quién. Esta parte de aprendizaje significativo ya quedaron fuera dentro del contexto, dentro del diálogo de lo que se plantean los nuevos diálogos que se establecen en el lenguaje educativo. Hoy se habla de aprendizajes prioritarios, aprendizajes fundamentales, aprendizajes claves. Son los conceptos que se van
pues adquiriendo. Aprendizajes fundamentales y prioritarios tienen que ver en relación a dónde posiciones el alumno, al contexto en donde el alumno se posiciona. ¿Qué tendría que ser para él un aprendizaje prioritario? ¿Cómo se fortalecen? ¿Cómo se adquieren? Pues a través de que el alumno lo considere que es funcional para su vida, que le encuentre funcionalidad, que le encuentre practicidad de lo que se le enseña, no necesariamente lo que se aplique dentro de los contenidos. Pues mira, yo les ayudo a enfocarlo todo utilizando el método científico, ¿sale? A partir de una contextualización, a partir de vivencias de su vida cotidiana. De ahí yo lo desgloso todo. Obviamente, pues primero darle el sentido de qué es, ¿no? Y para qué sirve. ¿Sigue viviendo con el mismo entusiasmo que recién egresado? Sí, amo mi trabajo, me gusta, trato de decirle a los chicos buenos días, cómo están, cómo amanecieron, mis amores, lo hago en términos de la parte afectiva, no con otras intención. ¿Qué innovaciones educativas implementa? Pues más que nada, pues innovaciones, yo creo que los alumnos ya vienen con demasiado avance tecnológico en cuanto a esto, ¿no? Pero yo creo que dentro de la asignatura, pues la utilización de lo que son las TICs, la utilización de fuentes de información histórica y pues literalmente algunos objetos que llego a traer cuando vemos algunos temas que llego a conseguir, los traigo para que los alumnos los palpen, los conozcan y puedan interactuar con ellos. Ok, en mi caso, en la pandemia implementé lo que fue juntarlos con alumnos de otra escuela, de Costa Rica y de Colombia, por medio de Zoom. Entonces convivieron y estuvieron compartiendo pues lo que son parte de su cultura y de sus tradiciones. De igual manera les comparto las experiencias con el fin de que ellos en un futuro pues también tengan esa noción de salir del país. ¿Para qué sirve la planeación? Pues es que es el instrumento, ¿no? Que va a guiar tus acciones, el que te permita el planear esas estrategias, el que te permita planear esa evaluación, ¿sale? Pues sabemos que la planeación parte de un diagnóstico y que pues ahí es donde tú vas a tener esa referencia de qué es lo que tú estás haciendo para no llegar a una improvisación. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos se dan cuenta hasta cuando el maestro improvisa. Entonces, si tú no tienes una planeación y no va acorde con un diagnóstico, de nada sirve que estés haciendo actividades si al final de cuentas no son acorde a las necesidades de cada uno de los alumnos. Pues para mí, en caso especial, me sirve para ordenar las ideas de lo que yo voy a trabajar en el aula. Yo de verdad escribo mi planeación desde cómo entro, cómo los saludo, qué voy a trabajar con ellos y cómo socializamos al final. Casi siempre en clase, siendo muy honesta, por el número de alumnos que tenemos, a veces no podemos concluir la actividad. Entonces el cierre queda a lo mejor un poco inconcluso y lo retomo en la siguiente clase como inicio de clase, como una realimentación en el aula. Entonces, a mí mi planeación pues es mi eje central. Yo el día que no tengo planeación, siento que no vengo a trabajar. O sea, es como si no hiciera mi labor, mi trabajo o mi tarea. Me siento como si fuera un alumno. Okay. No hice la tarea y es extraño. Entonces me considero una persona muy responsable y siempre mi planeación está en tiempo y forma y tiene descrito lo que yo quiero trabajar. Y en caso de que no podamos hacerlo por alguna circunstancia que se dé de suspensión, de algún curso, de una conferencia o que tengamos que mover sesiones de clase, la retomo la siguiente semana. Entonces trato de siempre ir adecuando los tiempos y además pues me sirve para saber bien qué voy a hacer. Y además mis autoridades están enteradas de los espacios que voy a ocupar, si voy al laboratorio, si voy a la biblioteca, si me quedo en el aula. Entonces eso también les permiten a ellos verificar el trabajo que yo estoy haciendo en el aula. ¿Cuáles son los instrumentos más utilizados en la evaluación de sus alumnos? El proceso, durante el proceso ir evaluando las actividades conforme van realizándose, ver si se realiza o no dicha actividad y ya como por último tal vez algo de retroalimentación en el sentido de un examen, no con fines de calificar sino de retroalimentar. Personalmente utilizo lo que es una evaluación continua diaria, trato de evaluar la actividad por clase
Derivado de los limitantes de tiempo, ¿verdad? Si no se evalúa en una clase, se retoma la siguiente, ¿verdad? O 2 o 3 clases posteriores para hacer la anotación, porque yo llevo personalmente un registro diario de las actividades de clase por alumno. Esa es una parte. Hay que tomar en cuenta, como yo siempre les digo a ellos desde el inicio del curso, la motivación que tengan, la participación, se las tomo en cuenta, independientemente de que sea la participación acertada o equivocada, yo tomo en cuenta esa motivación. Les comento a ellos, ¿verdad?, que es muy importante la participación y que aquel que participa tiene más elementos para aprender, porque si no se animan a participar, pues se quedan con la duda, ¿no? Entonces, esa es otra parte. Otro porcentaje equivalente al 30% de la evaluación final es una prueba escrita, un examen escrito trimestral, sí, que siempre se los he estado aplicando constantemente y que ha variado a través del curso del tiempo, ¿sí? Recuerdo que cuando ingresé al trabajo, los exámenes tenían un valor del 70%, se ha ido modificando ese porcentaje, ¿verdad?, de acuerdo a las características, necesidades y cambios de los modelos incluso educativos, y estamos manejando un 30% de prueba escrita y el 70% restante, actividades en clase, actitudes y valores desarrollados por el alumno entre pares en el colegio, en el aula. ¿Cuáles son los aspectos que coloca en su planeación? Bueno, principalmente utilizamos plan de estudios, es mi eje central. Ya nosotros, conforme tú vas trabajando, lo vas dominando. Y bueno, en mi planeación, además de la secuencia, es importante el aprendizaje. O sea, todo gira en torno al aprendizaje esperado. O ya también llamado ahorita aprendizaje fundamental, que ya lo que están utilizando vocabulario diferente. Tú vas a planear en torno a tu aprendizaje esperado. De ese, ¿qué quieres que los alumnos aprendan? De ahí retomo mi campo formativo, los ejes, el tema. En el caso de biología, pues hay propósitos, hay naturaleza de conocimientos. También anoto mi tipo de organización, si va a ser a través de una situación de aprendizaje, secuencia didáctica o voy a trabajar un proyecto. En biología se permite trabajar al finalizar cada trimestre un proyecto. En el caso de ciencias, bueno, todas las ciencias trabajan por proyecto a finalizar, retomando los conocimientos que tuvieron todo el trimestre. Doy el planteamiento pedagógico, si vas a querer un aprendizaje significativo, profundo o socioemocional. Estamos hablando de que ahorita todo va en torno también a las emociones. Entonces tú tienes que retomar las dimensiones de la educación socioemocional, que usualmente esto lo trabajan en orientación, nosotros lo retomamos en el aula, a través de las dinámicas, actividades que tú haces, también retomas eso. Y también registro mis principios pedagógicos, es lo más también importante, que forma parte de centrar a mi alumno como el punto de aprendizaje, ¿verdad? Mis alumnos son lo primero y uno pasa pues a segundo término. Tú llegas y trabajas con los alumnos que tienes y en las condiciones que van a venir. Tienes que anotar obviamente en tu secuencia los tiempos, los recursos, los productos y la evaluación. Tú diseñas ahí en tu evaluación qué es lo que quieres específicamente de esa sesión. Si yo estoy viendo, no sé, a lo mejor la fotosíntesis, mi evaluación en ese aspecto sería que mis alumnos identifiquen cuáles son los elementos que forman parte o que permiten a las plantas, a los árboles realizar la fotosíntesis y que están pues en el ambiente y que reconozcan por la importancia de ese proceso para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces tratas de ir formulándola de esa manera. Coloco también sesiones por grupo, técnicas didácticas, la metodología de trabajo que voy a utilizar, es bien importante. Y algo que hemos implementado es las observaciones y los ajustes razonables específicos para los alumnos que requieren mayor atención. Ok, ese apartado es específicamente para ellos. Ese apartado específicamente es para ellos, donde pongo observación y adecuación curricular específica. Por ejemplo, un alumno que a lo mejor no te sabe escribir correctamente, porque se dan casos, pues tú tienes que traer a lo mejor un material complementario a tu asignatura, porque no lo puedes llevar al mismo nivel que a los demás chicos. Si él no sabe escribir o leer correctamente, pues tú te regresas a ejercicios de caligrafía, a lectura, para que ellos puedan alcanzar el nivel. Porque de nada va a servir que tú les des el contenido
pero si el chico no sabe leer o escribir bien, pues no lo va a aprender correctamente. Ok, entiendo. Y, me faltaron las firmas. Las firmas es bien importante, además de los datos de identificación en tu planeación, al final van las firmas de autorización. Va mi firma como la titular que la elabora, y la firma de la subdirectora y de la directora, en su caso, porque tienen que estar enterados y este material pues para nosotros es básico porque pues a veces vienen a observarnos, a hacer seguimiento las autoridades y bueno, tu planeación es... Sí, es como tu respaldo, ¿no? Claro, es el respaldo. Es un respaldo. Sí, esto siempre tiene que estar en tu carpeta, siempre tienes que traer tu planeación. Después de que te la firman y autorizan en dirección, tú siempre debes de traer tu planeación cada que entras al aula porque pues te pueden observar, ya sea tu directora o director, subdirectora, o puede venir alguna autoridad como el supervisor o desde su dirección regional. Ok. Una duda sobre este mismo tema. Tengo entendido, la subdirectora me comentó que los docentes entregan planeación tanto de forma física como en forma digital. Sí. Es decir, por medio de Classroom. Sí. ¿Por qué se hace esto de esta manera? Bueno, esto se implementó desde la pandemia. Ajá. Como no podíamos entregar de manera física nuestra planeación, aun y cuando estábamos trabajando a distancia, tú hacías tu planeación y la tenías que enviar. Y ahí especificaba las actividades. Entonces en Classroom suben la asignación. Todos los docentes estamos registrados a través de la cuenta de la Nueva Escuela Mexicana. Todos tenemos el correo, nos llegó, y ahí subimos nuestra planeación semanalmente. De esa forma, ellos tienen disponible el archivo digital, por si se los llegan a pedir, que les manden planeaciones de los docentes. Ellos mandan a veces el archivo digital y la planeación física es para nosotros, para que tengamos la autorización. Y nosotros, conforme vamos acumulando planeaciones, las vas integrando a tu carpeta de planeaciones o las puedes ir engargolando, siendo tu compendio de las planeaciones que utilizas en este ciclo escolar. ¿Qué recursos tecnológicos y materiales son los que diseña para mejorar la enseñanza-aprendizaje? Pues en nuestra institución contamos con una biblioteca digital en la cual pues consiste en una aula amplia en donde hay aproximadamente entre 20 y 25 computadoras en las cuales pues se conecta un cañón para que haya proyecciones. También en algún otro momento, si se llega a hacer uso del teléfono celular, pues con mucho cuidado se les solicita a los alumnos, se resguardan mientras no se utilizan y posteriormente se les permite a los alumnos el uso y termina la actividad y otra vez se vuelven a resguardar y a la hora de la salida se entregan. Además, pues lo más básico es el teléfono celular, la computadora, y consideramos que el uso del internet, consideramos que es lo más básico con lo que cuenta nuestra escuela. Ok. ¿Cómo manejan en la institución el rezago estudiantil y qué acciones realizan? Durante la pandemia, sí, de hecho sí hubo mucho rezago, ¿no? O sea, porque fue más de un ciclo escolar. Entonces, pues incluso la SEP nos marca, ¿no? Esta parte del inicio del ciclo como parte de una adaptación, o sea, lo que viene tu diagnóstico, para poder saber cómo están tus alumnos. Entonces todo ese mes de septiembre lo ocupas para eso, tanto para saber cómo están tus alumnos y para poder regresarte, digamos, un poco, poder homogeneizar a tus grupos en conocimientos. Y pues es la atención, digamos, es la regularización, ¿no? O sea, es regularización para el rezago. En caso cuando ya están los chicos insertados, por ejemplo, ahorita que inició el ciclo, si empezamos a tener rezago, pues es la canalización, a orientación, los maestros canalizan a orientación, a su vez nosotros en una orientación, pues obviamente platicamos con los alumnos para saber cómo es su entorno y para saber qué es lo que le está dificultando un aprendizaje, ¿no? O por qué se está rezagando. Cuando nosotros nos damos cuenta de los motivos, pues obviamente lo apoyamos, platicamos también con los padres para poder dar la intervención oportuna. Nosotros
Como orientadores no podemos dar una atención psicológica o una atención más allá, ¿no?, de una especialista, porque estamos en un área educativa. Entonces, pues lo que hacemos es canalizar, ¿no? O en este caso hacer lo propio, llevarle el seguimiento. Llevar el seguimiento a los alumnos es estar al pendiente de ellos, que ellos estén cumpliendo con sus actividades, si ellos están trabajando o no, qué se les está dificultando, o sea, estar constantemente con ellos. Y si los alumnos requirieran de alguna otra atención, ya sea psicológica o sea médica, porque también hay casos, pues obviamente se canaliza, ¿no? Y se tiene la comunicación con los padres, ¿no?, para ir apoyando al alumno. Entonces, de esa manera, pues realmente el alumno no está rezagado, ¿no?, porque se le está dando la atención. Además de que se hacen las adecuaciones para el alumno, dependiendo del caso, se hacen adecuaciones. Ok, sí, digamos que eso sería como más en el caso de Miguel, ¿no? De segundo C, no, segundo B, ¿no? Como no tengo el B, no sabría decirte cuál es el caso de Miguel. Ok. Pero por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, Bruno es un chico que tiene conflictos de conducta, ¿no?, por ejemplo. Pero en cuestión de aprendizaje, por ejemplo, el año pasado tuve una chica que tenía dislexia. La chica obviamente escribía, confundía las palabras, las separaba sílabas, le costaba mucho leer y todo. Entonces, a través de saber qué es lo que pasaba con ella, pues nos dimos cuenta que obviamente es algo que ya traía desde la primaria, y que la mamá le empezó a dar la atención, la dejó, y entonces otra vez al platicar con ella y al estar en constante comunicación, la mamá pues retomó la parte del apoyo a su hija, que es la regularización. Y pues le hizo caso, ¿no? La verdad es que el apoyo de los papás es indispensable y primordial, porque obviamente aquí nosotros los vemos, pero en casa son los papás. Entonces la mamá le dio el apoyo, le dio la atención, y entonces la llevó a la regularización, nos trajo incluso reporte, mire, esto es lo que están haciendo, todo lo que está pasando, y se le apoyó. En este caso la maestra de español en su momento fue quien la apoyaba, ¿no? A ver, mira, vamos a hacer esto. O sea, de repente le daba esa atención, no sé, 5 o 10 minutos, lo que fuera, pero se veía un avance, ¿no? Entonces dices, bueno, en esos casos la maestra, claro que hizo una adecuación curricular, un ajuste a su evaluación, pues porque obviamente no la iba a evaluar que a los demás compañeros, pero a ella como estaba, pues claro que sí hubo un avance, ¿no? Entonces a esos casos me refiero.